Gálatas capítulo 5. Hoy vamos a ver los versículos del 13 al 15. Verá solamente 3 versículos. Gálatas capítulo 5, del 13 al 15. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 para agarrar todo el contexto. Y dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Padre Santo, gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de venir a este lugar, Señor, para recibir tu palabra. Señor, para tener compañerismo con mis hermanos en Cristo. Señor, gracias por todo, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque si no hubiera sido, Señor, tu gracia, estaríamos condenados al infierno, Señor, porque tenemos que pagar nuestra propia multa, nuestro propio pecado con nuestra muerte. Y gracias porque el regalo tuyo fue tan grande, tan misericordioso, que vamos a estar agradecidos contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir predicando tu evangelio. Señor, no hay otro evangelio. Hay muchas personas que tuercen el evangelio, que lo pervierten. Señor, ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a estar contigo siempre, Señor, para que podamos estar listos para presentar defensa, pero también para estar listos para mostrarles, Señor, a otros, por amor, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Señor, te pido que esta mañana sea de edificación para todos nosotros y a todas las personas que has traído a este lugar. Señor, que salgamos de aquí edificados. Yo sé que hay cosas en nuestra vida, Señor, que estamos ahí pensando y cómo las vamos a resolver. Situaciones de salud, económicas, de enfermedad, de lo que sea, Señor, alguna prueba. Pero ayúdanos a concentrarnos en este momento para poder recibir tu palabra, Señor, para disponer nuestros corazones, para poder salir, Señor, de aquí con una palabra tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Te necesitamos. Que esta sea nuestra oración esta mañana y en tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, en este pasaje, en nuestro texto, Gálatas 5, del 13 al 15, vemos por lo menos 4 acciones, que eso es lo que vamos a estar hablando hoy. 4 acciones para proteger nuestra libertad. Es la libertad que hemos recibido del Señor. En esta carta a los Gálatas hemos visto que es posible caer de la gracia, ¿verdad? Un cristiano, inclusive un cristiano que se arrepiente de los pecados y pone su fe en Cristo Jesús, es posible caer de la gracia. Cuando uno no recuerda lo que Cristo ha hecho por uno, uno ya se cree, ay, si es que yo soy el más espiritual, yo soy el que llega temprano y que hace esto. Entonces, cae de la gracia. La gracia es siempre estar agarrado de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque sin el hecho de que Cristo no muriera por nosotros, estaríamos condenados para ir al infierno, para pagar nuestra multa
que nosotros merecemos pagar. Entonces, pero lo que hemos aprendido en este libro, y especialmente en estos dos últimos capítulos, es que es posible caer de la gracia y perder esta libertad que tenemos en Cristo Jesús y meternos otra vez bajo ese sistema de reglas, bajo ese sistema de legalismo. Y entonces, la primera cosa, la primera acción que tenemos que hacer para proteger nuestra libertad es guardar este llamado de la libertad. Guardar este llamado de la libertad que hemos recibido. Dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Entonces, tenemos que guardar este llamado a la libertad. Hemos sido llamados a la libertad, no a la esclavitud. Hemos sido libres de la ley, hemos sido libres de ese sistema de reglas que pretende que si yo hago algo voy a recibir algo a cambio, que se llama legalismo, ¿verdad? Hemos sido libertados del pecado. ¿Y por qué entonces es que hay muchos cristianos que viven como si todavía estuvieran esclavos? Y es por eso mismo, porque han caído de la gracia. Y viven bajo ese sistema de reglas que pretenden que para recibir algo, para ganar algo, yo tengo que hacer cosas. Como decíamos ayer, ¿verdad? Cuando estábamos hablando con ellos, la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿verdad? Para usted ser cristiano, usted necesita fe en Cristo. Y entonces las obras que nosotros hacemos vienen después de ¿qué? De la fe, ¿verdad? Como vimos hace algunas semanas atrás, en el caso de Abraham. Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia. O sea, es decir, Dios lo justificó. Abraham ni siquiera se circuncidó antes de la fe, sino es que eso viene después de la fe. Por supuesto, las obras no son pecado, ¿verdad? Pero si en ese sistema de reglas que dice que yo para recibir algo, yo tengo que hacer algo, estamos mal. Entonces, muchos cristianos viven todavía esclavos de eso. También, otros parecen que estamos, que no entienden o no hemos entendido, en algunos casos, no hemos entendido la libertad en Cristo. Porque hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad? Y eso es vivir en libertinaje, no en libertad. Nosotros hemos recibido el llamado a la libertad y es algo que también ha sido dicho por muchos profetas. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Isaías capítulo 61. Luego si quiere buscar otra cita ahí, con el otro dedo, Lucas capítulo 4, empezando con el versículo 16. Aquí lo tenía. Listo. Ok, muy bien. Entonces dice Isaías capítulo 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Hermano, esto es lo que quiere decir el Evangelio. Buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Y esto, por supuesto, si a usted le suena parecida a estas palabras, espero que sí, porque el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, y la primera cosa cuando Él empezó, o una de las primeras cosas cuando Él inició ahí, iniciaba su ministerio, Él dice que la Biblia que Él fue a la sinagoga y agarró el rollo, y dice que leyó esta misma porción. Y aquí podemos ver el cumplimiento de lo que Isaías estaba profetizando. Dice el versículo Lucas 4, versículo 16, dice: vino a Nazaret, ¿verdad? Donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿verdad? Esta misma porción
que hemos leído. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí podemos ver el cumplimiento, ¿verdad?, de esta profecía en Isaías. Y dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense la autoridad de las palabras de nuestro Señor. Dice, y comenzó a decirles, cuando todos lo estaban viendo, ¿verdad? Dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por supuesto, a los líderes no les cayó muy bien. Pero Jesús estaba diciendo con claridad que Él era el Mesías. Él era la profecía cumplida. Estaba diciendo, esta profecía se cumple, la profecía de Isaías se cumple en Él. Y esta profecía tiene que ver con nuestra libertad. Esta profecía tiene que ver con nuestra libertad. Además, esta profecía no solamente fue ganada por el Señor. No solamente fue ganada por el Señor Jesucristo, sino es algo que debemos de recordar para siempre. Y por eso aquí mismo en Gálatas capítulo 5 y ahora en el versículo 1 dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es una libertad que el Señor nos llama a la libertad. Es una libertad que fue ganada por el Señor. Es una libertad que hemos recibido de Él. Y entonces Pablo había fundado estas iglesias en Galacia, y después de su salida llegaron algunos maestros, ¿verdad?, que eran de un trasfondo judío, y eran falsos maestros porque estaban enseñando otro evangelio, que para llegar a ser completamente salvos tenían que circuncidarse, una obra. Y Pablo dice, esto no es cierto, esos son falsos maestros. En ningún momento de esta carta a los Gálatas estamos hablando, y Pablo no lo dice, en ningún momento en esta carta se menciona de cómo ganar la salvación. No es como el libro como la carta de Efesios, ¿verdad?, que vamos a ver un par de meses. Ni siquiera se habla cómo llegar al cielo en esta carta a los Gálatas. Es una defensa increíble que Pablo está haciendo en contra de otro evangelio. La Biblia nos enseña claramente cómo es que nosotros podemos llegar al cielo, ¿verdad? Es por obra, ¿verdad que sí? Ok, muy bien, es que todavía no se han dormido, muy bien. Por supuesto, es reconocer que hemos sido pecadores, ¿verdad? Y a pesar de que somos pecadores, dice la Biblia, Romanos 5:8, que Cristo murió por nosotros. Entonces, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Hechos 17:30, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar para que se arrepientan. Usted necesita tomar un lugar, un momento en su vida para decirle al Señor, Señor, perdóneme todos mis pecados, y el Señor lo va a hacer. Y desde ese momento pones tu fe en Cristo Jesús y ya vas a ir al cielo. Y Dios te da la promesa de la vida eterna, Dios te da el Espíritu Santo, y es una promesa que Dios da. Y dice la Biblia en Tito que Él no miente. Amén. Entonces, el tema que tiene que ver aquí en Gálatas es como el tema que tiene que ver son iglesias, ¿verdad? Como esta iglesia, ¿verdad?, que Pablo había fundado. Y llegaban unos, ¿verdad?, enseñando otro evangelio para que se hicieran judíos. Este es el asunto. Y Pablo una vez más está diciendo, estad pues firmes. O sea, ustedes tienen que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No podemos tambalearnos. Tenemos que estar firmes. Esta epístola tiene que ver en la manera de cómo vivir la vida cristiana, no en la manera de cómo ganar la salvación, sino en la manera de vivir nuestra vida en Cristo. Y no tiene nada que ver con reglamentos ni con esclavitud a las reglas y al pecado. Perdón. Ya se me secó la garganta ahí, ya otra vez.
Entonces, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo, tiene que ver con el poder de andar en esa libertad que hemos recibido de parte del Señor. Ese es el tema de Gálatas. Un llamado a ser libres de la muerte, libres del pecado, libres de la ley, libres de la religión. Dice también un pasaje en Gálatas 2:4, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y es interesante lo que los falsos maestros espían. Quieren ver la forma en que nosotros vivimos, quieren ver la forma en que nosotros nos comportamos. Si andamos con gorras, si andamos con chancletas, si usted dice esto, si dice el otro. Y eso es que están espiando nuestra libertad que tenemos. Hoy en día tenemos el problema de que existen personas que nos quieren reducir a la esclavitud de la religión. Hay muchos creyentes que han caído de la gracia y están volviendo otra vez a la esclavitud, bajo un sistema de reglas, bajo la religión, bajo la tradición y otras cosas más. Ay, no, es que viera que yo sé lo que dice la Biblia, pero mi abuelita dice esto y esto. Entonces me quedo con lo que dice mi abuelita, ¿verdad? Y eso es la tradición. Pero el Señor nos ha llamado a la libertad. Otro pasaje que vimos la semana pasada, dice Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. O sea, ellos estaban bien, creciendo en Cristo, creciendo en la gracia. Y dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Alguien vino y se introdujo en estas iglesias de Galacia para desviarlos, para causarles daño, para quitarles esa libertad que antes andaban esa libertad en Cristo. Entonces, hermanos, al igual que la libertad que tenemos en este país, ¿verdad? Porque eso sí tenemos, gracias a Dios, pero si nosotros vamos a vivir también en esta libertad que tenemos en Cristo, siempre hemos de estar recordando este llamado que hemos recibido. Es una libertad que Jesucristo mismo se ganó. Es un llamado a la libertad, no es un llamado a la esclavitud. Por ejemplo, ¿por qué es que nosotros celebramos el 15 de septiembre? Porque es obligado en las escuelas, ¿verdad? Es obligado en los colegios, o simplemente para ir a ver los desfiles y todo eso. ¿Por qué es que celebramos el 15 de septiembre? Ajá. ¿Qué es lo que celebramos? ¿La independencia de quién? De España, ¿verdad? Y uno dice: qué lástima, ¿verdad? Hubiéramos sido españoles, ¿verdad? Pero no, está bien. Pero es simplemente esto: estamos celebrando nuestra libertad, que hemos recibido de hace, no sé, ¿cuántos son? 200 años y pico, algo así. Por ahí anda la cosa. Y entonces, ¿por qué es que celebramos la independencia todos los años? Para recordar lo que hemos recibido de nuestros antepasados. Igualmente nosotros tenemos que recordar lo que hemos recibido. Es nuestra libertad en Cristo Jesús. Y es algo precioso, es algo que nadie nos puede quitar. Gracias a Dios por su gracia, hermanos, es un regalo inmerecido, pero muchas veces lo pasamos por alto. Sí, yo soy salvo y ya, no, es una gracia que hemos recibido del Señor y es algo inmerecido. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que hacer, recordar nuestra libertad. La segunda acción que tenemos que hacer es observar la condición de la libertad. Observar la condición de la libertad. No es una regla, ni es una ley. Dice en Gálatas 5:13, solamente que no uséis, ¿verdad? La segunda parte del versículo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es una condición. O sea, Dios nos da la libertad, pero no la usen para ocasión de la carne. Por supuesto, si ya usted es un cristiano de años, ya comprende el concepto de esto.
Pero es muy importante, porque cuando hablamos de la libertad, muchos se ponen nerviosos, sobre todo algunos líderes en algunas iglesias, ¿verdad? Porque algunos líderes en algunas iglesias pretenden controlar a la gente, diciendo, si usted no viene a la iglesia todos los domingos, usted se va a condenar y ya usted no está haciendo obras. Y no, por eso es importante recordar esta condición. Hay algunos que no les gusta hablar de este tema. Hay algunos que no les gusta hablar de este tema de la libertad que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque piensan que tal vez algunas personas lo van a pensar mal y entonces van a salir de aquí pensando que pueden hacer lo que les da la gana. Y aquellos pecados que yo había dejado atrás, entonces yo voy a hacer esto porque de todas maneras yo soy libre en Cristo y ya tenemos la salvación. Pero dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad que tenemos en Cristo no es una licencia para pecar. Dios mismo nos pone sus límites. Dios mismo nos pone sus límites. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero si la Biblia dice que yo puedo hacer eso, y ese es el límite. Por supuesto, si usted es padre de familia, si usted es una madre de familia, ¿verdad? Usted quiere que sus hijos vivan con usted, ¿verdad? Que ellos se sientan libres, pero hay varias reglas que usted tiene con ellos. Por ejemplo, si ellos van a salir con alguien, ¿verdad? Con unos amigos, ¿verdad? Y dice, no, vea papi, yo voy a llegar a la hora que me da la gana, con que yo quiera yo voy a llegar, porque yo soy libre, vivimos en un mundo libre. No es así. Dios guarde, usted llega a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y con quien que usted quiera, jamás. Y hermanos, y así es en todos los trabajos también. Usted tiene la libertad para trabajar. Usted no tiene la libertad para decir, yo me voy de aquí a las 11 de la mañana y ya, de punto. No, hay reglas. Dios pone sus reglas. Dios pone sus límites. Y si no sabes los límites de Dios, es porque no quieres, o no quieres, o no te interesa, o bien no lo sabes todavía. La Biblia habla con mucha claridad de este tema. Dice, y por eso aquí lo que vemos en Gálatas 5:13, es solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. También en Primera de Pedro, después de Hebreos, Santiago, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, ¿verdad? Por supuesto, o sea, nosotros somos libres en Cristo. Dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hemos sido libres del pecado, de la ley, de la condenación del infierno, y ahora somos libres para servir a nuestro Señor. Antes yo era siervo del pecado, siervo de mi orgullo, siervo de mis propios intereses, de mis propios deseos, y ahora yo tengo la libertad para servir a mi Señor. Y cuando sirvo a mi Señor, es una protección para no caer en el error de querer hacer lo que a mí me da la gana. Otra vez, cuando sirvo al Señor, es una protección para mi vida, para no caer en el error de querer hacer lo que a mí me da la gana. Antes no podía, ahora sí puedo, pero también no es un pretexto. Ahora tenemos que entender que esta libertad en Cristo es la libertad que Dios quiere que seamos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. No es una libertad para pecar. Dice 1 Corintios 6:12. Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas. O sea, usted puede hacer lo que usted quiera. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas convienen. Esto no es lo que dice el versículo, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Pero muchos quieren empezar, todas las cosas me convienen. No es así. Misma carta, 1 Corintios 10, 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y esto es lo que dice la Biblia. Tenemos la libertad que tenemos en Cristo, no es una libertad para pecar. Tampoco es una excusa para ser negligentes con algunos hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia también en 1 Corintios 8 o 9. Aquí mismo, 1 Corintios 8 o 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque muchos que creen que son simplemente porque llevan algunos años de ser cristiano, entonces ahora yo soy maduro. Ahora yo soy maduro en Cristo. No, puede ser que simplemente sea más viejo, pero no tanto maduro. Ahora tenemos libertad, y todo me es lícito, pero la libertad que tengo también es para servir al Señor y también para no ser tropezadero a los demás. Y entonces yo no voy a hacer algo que cause problema a mi hermano. Dice Romanos 14, versículo 13. Romanos 14, 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cuando juzgamos a otro hermano, y el problema de esto es que cuando juzgamos a alguien sin el justo juicio de Dios, ¿verdad? Porque es cuando tenemos esto en nuestro corazón y en nuestra mente, vamos a poder discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero cuando nosotros de nuestra carne empezamos a juzgar a alguien sin el justo juicio de Dios, ahí caemos en el problema. Y ahí caemos donde está este señalamiento, y entonces ahí donde Dios nos dice, usted tiene que ver primero la viga que está en su ojo antes de echar de ver la paja que está en el otro hermano. Creo que tampoco debemos de andar juzgando a los demás, ¿verdad? Como si tuviéramos una pistola ahí en la mano. Dice, usted hizo esto, usted hizo lo otro, así no es, como disparando juicios, ¿verdad? Y cuando juzgamos a otro hermano, ¿saben? Cuando juzgamos a otro hermano, le estamos poniendo un tropiezo para que también nos juzgue a nosotros. Y esto, ¿saben? Nunca se va a parar. Es un juego que nunca se va a parar. Porque dice, usted está diciendo cosas de mí, entonces yo tengo otras cosas para usted. Y así, y así, y así, y así. Sin el justo juicio de Dios. Y nunca vamos a parar este jueguito del chisme. Dice también Romanos 14, 21. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado en que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tenemos la libertad en Cristo para hacer cosas que dice la Biblia que no es pecado, ¿verdad? Pero hay muchas cosas en la Biblia que son temas grises, ¿verdad? Esto se puede, esto no se puede, pero lo que dice aquí es que si no se hace con fe, es pecado. Es decir, si yo hago algo, pues la verdad es que a mí que me interesa, ahí ya estás en el error. Tal vez algunos no han tenido la oportunidad para crecer, o tal vez algunos no tienen conocimiento de esas áreas grises todavía. A todos nos cuesta crecer. Hermanos, en Cristo a todos nos cuesta crecer.
¿Por qué? ¿Qué es lo que más te cuesta en tu vida cristiana? ¿Qué es lo que más te ha costado en tu vida cristiana? Y si usted es como yo tengo la respuesta. Lo que más te ha costado en tu vida cristiana es hacer morir el yo, hacer morir mi orgullo, hacer morir mis propios deseos. Eso es lo que más te cuesta. Y si te ha costado tantos años para estar aquí en esta posición, o para estar en la posición, digo, en Cristo que tenemos, todavía nos falta más. Y si nos vemos en el espejo de la Biblia, si nos vemos cuando Jesús andaba, si se supone que ser un discípulo de Cristo tiene que ser alguien como Él, nos falta demasiado todavía. Pero nos falta demasiado. Y algunos en su inmadurez han salido del mundo con ciertas ideas, con ciertos gustos, con ciertas opiniones. Lo que nos toca a nosotros es, no debemos de juzgar. Por ejemplo, hay algunas iglesias con ciertas tradiciones, con ciertos gustos, y lo que hacemos en la iglesia, algunas cosas son tradición, ¿verdad? Como por ejemplo, cantar antes del mensaje y todo eso es algo que se hace por tradición. Por ejemplo, en algunas iglesias oran antes de recoger la ofrenda. Y yo estaba en esas iglesias. Y está bien. ¿La Biblia lo dice? No, la Biblia no lo dice. En algunas iglesias oran antes de recoger la ofrenda. Y eso está bien hacerlo siempre y cuando no sea para torcerle el brazo a la gente para que dé. Si no quiere. Si usted no quiere dar dinero, no dé dinero. Dios no necesita nuestro dinero. Amén. Él es el dueño de todo. Pero Él en su sabiduría, Él nos dio un manual para hacer las cosas, que se llama la Biblia. Y Él en su manual dice, de todo lo que yo les doy, ustedes tienen que apartar algo para ponerlo al servicio de los demás. Antes, en el Antiguo Testamento, era un 10% y hasta un 30%, ¿verdad? En el caso de los judíos, eso se llama el diezmo, y era casi que un triple diezmo. En la iglesia, no es un diezmo. El porcentaje lo pones tú con el Señor. Si usted quiere dar un 1%, allá usted. Si usted quiere dar más, pues allá usted. O sea, es algo entre Dios y nosotros. Pero entonces nosotros no oramos antes de recoger la ofrenda. ¿Por qué? Porque se supone que es algo entre Dios y cada uno de nosotros. Y entonces no ocupamos torcerle el brazo a la gente para que eche ahí. No es eso. En algunas iglesias lo hacen. Y ojalá que lo hagan con una razón sincera. ¿Verdad? Pero si lo hacemos, lo que hacemos, lo vamos a hacer con fe, está bien. Está bien, en algunas ocasiones tal vez podamos pedir algo más, ¿verdad? Y si alguien quiere traer algo por fe, que lo dé por fe. Y hasta en eso el Señor te da libertad. Hasta en eso el Señor te da libertad para decidir. Ahora, como hablábamos de un poco acerca de las áreas grises, ¿verdad? No es que nosotros entonces tenemos que preguntar a cada cristiano de ahora en adelante qué es si está de acuerdo con lo que yo voy a hacer. No, simplemente es saber que si lo que yo hago lo estoy haciendo con fe. Y si lo que yo estoy haciendo puede ser que otro cristiano se vea afectado por eso, o se vea influenciado a hacer lo mismo. Y puede ser que lo malinterprete y entonces se vaya otra vez a cometer esos pecados que antes había dejado. Cuando no hay esta libertad que tenemos en Cristo Jesús, no podemos amar a Dios y mucho menos vamos a poder amar a nuestro prójimo. Tenemos que guardar este llamado que hemos recibido y tenemos que observar esta condición que Pablo aquí nos da. Ahora, hay una tercera acción. La tercera acción para
para proteger nuestra libertad tenemos que obedecer el mandamiento de la libertad. Tenemos que obedecer el mandamiento de la libertad. La libertad tiene un mandamiento. Dice el versículo 13, Gálatas 5, 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y dice la tercera parte de este versículo, dice, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y este es el mandamiento de la ley. Este es el mandamiento para obedecer el mandamiento de la libertad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento de la libertad. Qué difícil sería recordar, hermanos, o qué difícil sería vivir en el Antiguo Testamento. Cuando los judíos ahí, cuando Dios los rescata de Egipto, ¿verdad? Y Él establece su ley, Él establece sus preceptos, pero no son los 10 mandamientos. Son 613 preceptos que ellos tenían que obedecer. Y entonces eso sería, hermanos, vivir de acuerdo a eso sería dificilísimo. Porque ni siquiera hemos podido nosotros vivir con los 10 mandamientos. Ni siquiera hemos podido cumplirlos. Tampoco hemos guardado los mandamientos toda la vida. Ya hemos mentido quién sabe cuántas veces. Ya hemos codiciado lo que tiene el prójimo quién sabe cuántas veces. Y entonces, pero ahora, con la libertad que nosotros tenemos en Cristo, tan solo tenemos que recordar un solo mandamiento. Un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La semana pasada dice Gálatas 5:6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Porque precisamente lo que Pablo está diciendo aquí ahora, en este versículo 14, que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la razón. De esto se trata la ley. El Señor Jesucristo dijo también en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 34. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En estos 2 mandamientos el Señor resumió toda la ley. En estos 2 mandamientos se ve resumida toda la ley. Amar a Dios, pero con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. No diciendo, sí, yo amo a Dios. ¿Cómo es que amas a Dios? No, es que yo voy a la iglesia todos los domingos. Y ya. No, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo. Y no es solamente amar a tu prójimo, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y yo creo que usted se ama a sí mismo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, y ni aún de estos 2 mandamientos estamos obedeciendo. Y Dios y el Señor lo hace tan sencillo. El Señor dice, de esto depende toda la ley y los profetas. Si usted quiere vivir una vida cristiana, de esto depende. Es más, hasta Pablo lo pone más sencillo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted vive de esta manera, va a estar bien. ¿Por qué? Porque amar a tu prójimo como a ti mismo
significa la segunda parte de la ley de Dios. Significa los últimos 5 mandamientos, ¿verdad? Los primeros 5 mandamientos hablan de Dios. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. De eso hablan los primeros 5 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Dios tiene que ser el número 1 en tu vida. El segundo mandamiento es, no tienes que hacerte ninguna estatua, ¿verdad? Ninguna imagen para adorarla y todo eso. El tercer mandamiento. El tercer mandamiento, no. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿verdad? Esto quiere decir que no tienes que decir, cuando usted se maja un dedo, no tiene que decir, ay Dios mío, ¿verdad? Si usted dice eso, están problemas. El cuarto mandamiento es, hay que guardar el día de reposo, ¿verdad? Para los judíos era, por supuesto, estrictamente el sábado, que va desde viernes a las 6 de la tarde a sábado a 6 de la tarde, ¿verdad? Muchos han tomado esto para hacer una religión que se llama los adventistas, ¿verdad? Pero eso es otra cosa, no vamos a meternos en esto ahorita. Para nosotros es simplemente apartar un día para el Señor, y lo hacemos en los domingos, ¿verdad? Para apartar un día para Él. El quinto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida, etcétera, etcétera. Porque cuando usted honra a padre y a madre, está honrando a Dios, porque Dios te ha puesto la autoridad sobre ti. Entonces, eso es los primeros 5 mandamientos. Y si usted hace eso, usted va a amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, tenemos el caso de los otros 5 mandamientos. Los otros 5 mandamientos tienen que ver con amar al prójimo, todos, desde el primero. ¿Qué dice el primero? El sexto. ¿Qué dice el sexto mandamiento? No matarás, ¿verdad? Por supuesto, si amas a alguien, no lo vas a matar, ¿verdad? Pero cuando aborreces a alguien, ¿verdad? Cuando dice, a mí me cae mal esa persona, ¿y por qué? No sé, simplemente me cae mal. Ya no estás amando a tu prójimo. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio, ¿verdad? Se supone que si usted ama adulterio, no va a querer irse con la mujer de su prójimo, ¿verdad? Se supone que no va a estar viendo a otras cosas, ¿verdad? Que no sea su esposa. El octavo mandamiento es, no hurtarás, ¿verdad? Usted no tiene que llevarse nada que no le corresponda. El noveno mandamiento es, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, no mentirás. ¿A quién de ustedes les gusta que le mientan? Levante la mano. ¿Ah? A Jaime. Jaime, ¿a usted le gusta que le mientan? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo amo a mi prójimo, no le voy a mentir, ¿verdad? Es como estarme mintiendo a mí mismo. Y el décimo mandamiento es, no codiciarás. Ni la mujer de tu prójimo, ni tu buey, ni su asno, ni su teléfono, ni su carro, y nada. Ni nada que tenga su prójimo, usted tiene que codiciarlo. Y si cuando yo hago estas cosas, estoy amando a mi prójimo. Pero ni aún así lo estamos haciendo. Estás codiciando, estás viendo otras cosas que no tienes que ver, estás mintiendo. Y si amamos a Dios, y lo que dice el libro de 1 Juan, ¿verdad? Si hay alguien que dice, ay, sí, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, está mintiendo. Y hermanos, con esto lo que trato de decir es que tenemos que amar a nuestro prójimo. Dice Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Juan capítulo 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si no tuvieres el pelo largo, si anduvieres sin aretes, si anduvieres con vestido, no. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Pablo lo comprendió muy bien. Dice
Romanos capítulo 13, los versículos 8 y 9 dice: no debáis a nadie nada. Verá, si usted ama a su prójimo, también le paga lo que debe. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces ustedes saben que y esto se los digo porque hay un ejemplo en otra iglesia, en otro lugar, en otro país que usted no conoce. Estábamos haciendo una recolecta de unos víveres, ¿verdad? Porque hay algunos hermanos que, de entre los más necesitados, hay unos que necesitan más. Estábamos haciendo una recolecta para algunos víveres para una señora que se había quedado viuda y estaba pasando por una gran necesidad económica. Y esta señora estuvo casada con un pastor y ya estaba viuda. Y entonces la gente empezó a murmurar: pero si esa señora todavía puede caminar, que trabaje. Yo tengo que trabajar, que esa mujer trabaje también. Pero si estuvo casada, quiere decir que por lo menos tuvo que haber tenido una pensión. Sí tiene pensión, pero son las pensiones de muertos de hambre que tenemos aquí en Costa Rica. Ustedes saben cómo son. Y entonces, en muchos casos, es mejor no hacer muchos cuestionamientos. Y por amar a mi prójimo, digo: sí, tome, aquí está. De lo que Dios tanto me da, de lo que Dios tanto te da. Dios te da la salud, Dios te da el oxígeno, te da las fuerzas para que trabajes, te da un trabajo, te da dinero, te da protección, te da casa, te da todo. Y si yo, por amar a mi prójimo, simplemente yo tengo que traer algo, una lata de atún, una lata de frijoles, una bolsa de frijoles, está bien. Si esa es la forma de amar al prójimo, tan sencilla, hazlo. Si no quieres hacerlo, no tienes que hacerlo. Pero, hermanos, hay muchas personas y en todas las iglesias, y en esto pasa lo mismo siempre, en todas las iglesias es igual. Hay una gente especialista en criticar, y hay una gente especialista en ver esos detalles, en ver esos detalles como esos. Pero esa señora, pues si todavía puede caminar, que trabaje. Pero la estaba pasando mal. Y como iglesia podemos mostrarle el amor de Cristo. Y eso es precisamente el amar al prójimo. El amar al prójimo se refleja en que usted tiene que mostrar el amor de Cristo. Y algunas veces es echando. Otras veces es un saludo. Saludaste a todas las personas que están acá, diciendo: hermano, ¿cómo está? ¿Cómo fue tu semana? ¿Hay algo que yo pueda orar por ti esta semana? Eso es amor también. ¿Lo estamos haciendo? Yo creo que no. Entramos aquí a veces y sí, apúrese, ya es hora, ya casi es hora de comer. Estamos amando a nuestro prójimo, y nuestro prójimo no es alguien que ya está afuera. Nuestro prójimo es el que está a la par. Lo estamos amando como el Señor quiere que yo lo ame. La pregunta es: ¿qué podemos hacer diferente? ¿Qué podemos hacer diferente para mostrar el amor de Cristo hacia otras personas? Cada cosa pequeña que hacemos para nuestro prójimo, estamos diciendo: tengo interés en ti. Quiero que me escuches. Quiero que escuches el Evangelio. Estás pasando por una necesidad. Ok, está bien, yo te doy algo de lo que el Señor me da. Y así es como amamos a los demás.
esta carta a los Gálatas no tiene nada que ver con la manera de cómo alcanzar la salvación. Pablo está diciendo acá, el versículo 14 del capítulo 5, ni siquiera está mencionando nada de amar a Dios. Porque cuando amas al prójimo, estás amando también a Dios. Él está escribiendo a creyentes que han perdido la visión de lo que es la vida cristiana. Ellos habían caído de la gracia para estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, sujetos a este sistema de reglas que es el legalismo, y por lo tanto no estaban andando en la libertad en Cristo. Santiago capítulo 2 versículo 8. Hebreos, Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a veces nos amamos tan bien. Hay una cuarta acción, y la última es para proteger nuestra libertad que tenemos en Cristo, es recordar la diferencia entre la libertad y el legalismo. Dice Gálatas 5:15. Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Aquí les iba a decir que vieran a ver a la persona que está a la par y se muerdan. No, pero mejor no. Pero dice otra vez: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El legalismo es como una pelea de gallos, ¿verdad? ¿Alguien está en una pelea de gallos? Ajá. ¿Quién más? Pues yo las he visto por tele, ¿verdad? Porque dicen que es clandestino, ¿verdad? No. Mentira, es una broma. Pero el legalismo es una pelea para ver quién va a ganar nada más. Y observen las palabras que Pablo usa en este versículo. Dice: mordéis, coméis. ¿Cómo es que, de dónde viene esta influencia? O sea, ¿cómo es que yo voy a morder y a comer a unos hermanos? Obviamente no es algo literal, ¿verdad? No estamos enseñando el canibalismo, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene esta influencia? ¿De dónde viene esta influencia que nosotros nos podemos morder y comer y todo eso? De Santiago. Santiago nos lo explica bien, ¿verdad? No es que viene de Santiago, es que Santiago lo explica bien. Dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿De dónde viene entonces toda esta influencia de quererse morder, de quererse comer a otros, de querer consumir a otros? Viene del mundo, viene del sistema del mundo, viene de ese sistema que nosotros hemos aprendido. Y lo que Pablo está diciendo acá es que el legalismo es una calle sin salida. Si nos comemos y mordemos unos a otros, ¿qué pasará? Vamos a ser consumidos. Vamos a ser consumidos. Ayer como yo creo que eso fue especial, ¿verdad? Para ilustrar todo eso que hemos aprendido. Porque lo que ellos pretendían era ganar. Era ganar el argumento de que ellos tienen la razón, de que nosotros estamos equivocados y que ellos tienen la razón. Y entonces, honestamente, no vamos a llegar a ningún lado.
Si ellos no quieren creer que el Evangelio es por gracia, que es un regalo de Dios y que es por fe, hasta ahí llegamos. O sea, hasta ahí llegamos. O sea, no se puede hacer nada más. Pero en muchas ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchas ocasiones, y si se has topado con otros cristianos de otras iglesias, tal vez, hay algunos cristianos que quieren pelear y pelear, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que la mayoría de nosotros aquí usamos la versión Reina Valera 1960. Y si usted anda a otra versión, que anda la mano. No, mentira. Esta versión, ¿verdad? Es la única que yo he leído por años y he estudiado por años. Yo sé que hay otros pasajes, ¿verdad? Otras versiones que están un poco mal traducidos, digamos, ¿verdad? Pero en realidad no me interesa mucho saber. No me interesa mucho saber qué versión está usando esta denominación, por ejemplo, que hablábamos ayer, ¿verdad? Yo creo firmemente que la versión Reina Valera 1960 es una buena versión, y comparando otras frases y unas palabras claves, ¿verdad?, cambiadas en otras versiones, nos damos cuenta que así es. En otras versiones quitan la palabra sangre, quitan la palabra el Mesías, ¿verdad?, que dice que quitan la doctrina de la salvación, por ejemplo. Pero si alguien nos visita acá, y viene con otra versión, nuestro deber es no juzgar. Nuestro deber es enseñarle a la persona, ¿verdad?, si se queda con nosotros, ¿verdad?, enseñarle a la persona lo que dice la Biblia, ¿verdad?, con amor, ¿verdad? No es pelear, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien de nosotros decide irse para Francia, ¿verdad?, el misionero, ¿cuál versión se usa en Francia? Johnny, ¿usted sabe cuál versión se usa en Francia? ¿No? Comment allez-vous, monsieur? ¿No, eso no es? A saber, ¿verdad? Ni idea, por supuesto. ¿Verdad? Y ojalá, yo espero que haya una versión equivalente, ¿verdad? Pero lo que trato de decir es que si vamos con esa actitud a otro lado, de solamente pelear, y si estamos siempre ahí, casi que con los guantes puestos, con otros cristianos, ¿verdad?, no vamos a lograr mucho. Sí tenemos el deber de defender nuestra fe. Tenemos el deber de argumentar bien, ¿verdad?, con lo que dice la Biblia. Y si alguien no quiere creer, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pero nuestro deber no es pelear. Pero hay gente, hermanos, que les gusta provocar. Hay gente que le gusta provocar. Y ahí es donde no debemos de caer en ese juego. Porque la Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo sobre todas las cosas. Y si hay alguien, por ejemplo, un vecino, un amigo, un familiar que tengas que está en un error, tienes que orar por esa persona. Tienes que orar para que Dios la saque de ese error. Y si usted puede exponerle con amor ese error, fantástico, ¿verdad? Seguramente tienes que ponerlo varias veces. Pero lo que Pablo dice aquí es que si vamos con la actitud de morder, de consumir, de comer unos a otros, no vamos a lograr nada. Tenemos que ir con la actitud de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nos enfocamos en detalles, no vamos a hacer mucho, ¿verdad? Hay cosas que sí vale la pena conocer más acerca de Cristo, ¿verdad?, tener más conocimiento de Él. Las almas de las personas. ¿Cuántos de aquí pueden decir, yo le hablé a una persona para Cristo esta semana? Yo hablé a una persona de lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Cuántos pudiéramos decir eso? Si estás compartiendo el Evangelio, estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Porque si estás aquí, yo espero que seas cristiano. Hay un día en que alguien te amó. Y por supuesto el Señor Jesús, ¿verdad?, cuando vino a esta tierra. Pero alguien te amó en mostrarte el Evangelio. Y de esa misma manera también tenemos que hacerlo. Hay cosas que vale la pena y francamente otras no.
Debemos de estar preparados, por supuesto. Entonces, hemos hablado de las 4 acciones para proteger nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. En primer lugar es guardar el llamado de la libertad. Siempre tenemos que estar recordando lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo nos dio, que es la libertad en Él. Tenemos que, en segundo lugar, observar la condición de la libertad. No es usar nuestra libertad para ocasión de la carne, es para servir a Dios y a los demás. Tenemos que, en tercer lugar, tenemos que obedecer el único mandamiento acerca de esto, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y también tenemos que recordar la diferencia entre la libertad y el legalismo. Yo creo que ha quedado claro, ¿verdad que sí? Entonces oremos para que Dios nos cambie y nos diga qué es lo que tenemos que hacer.